del Evangelio de Jesucristo según San Mateo, capítulo 14. Bendito es el Señor. Mateo capítulo 14, vamos a estar leyendo a partir de los versos 22 hasta completar ese pasaje, ese capítulo. Mateo 14, versos 22 en adelante, dice en el nombre de Jesús: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Subraye eso ahí, el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido leída en este momento. Que tu Espíritu Santo empiece a redarguir, empiece de inmediato, Señor, a repartir de conformidad a tus propósitos para cada uno de mis hermanos, para cada uno de mis hermanas, para cada uno de mis amigos y amigas que están en este local, Señor. Espíritu Santo de Dios, te invitamos a que tomes el control. Te invitamos a que tú dirijas nuestros pensamientos, que tú dirijas nuestro corazón, que tú nos ayudes, Señor, a estar a una contigo, que tú nos ayudes, Señor, a estar unánimes con tu Espíritu Santo en esta hora, y así poder, oh Dios, recibir de ti todo aquello que tú has destinado para cada uno de nosotros en este tiempo. Espíritu Santo, desde ya, la gloria, la alabanza, la honra, el mérito son tuyos, porque tú eres quien reparte, porque tú eres quien da, porque tú eres el que nos guía, tú eres el dueño de todas las cosas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios está en control. Dios está en control. Dios está en control. Jesucristo está en control. El Espíritu Santo está en control. Una frase, una expresión que muchos allá afuera quisieran escuchar, que muchos allá afuera están necesitados de esta seguridad latente, viviente en sus espíritus, en su vida, en su mente, en su corazón. Dios está en control. Acabamos de leer nosotros un pasaje conocido que relata un evento
que los discípulos del Señor se ven envueltos en una tormenta, en un lago. Una versión dice en un mar. Parece que era bastante grande este lago, pero iban en una barca, en una embarcación de un lado hacia otro, y en medio del mar o en medio de la laguna se levanta una tormenta, una tempestad. Y como leímos, había un viento contrario, un viento recio, un viento contrario que estaba azotando la nave. Esto ocurre inmediatamente después, según el relato bíblico, si nos vamos al capítulo 14, de aquel milagro que el Señor Jesucristo hiciera de alimentar a aquellos 5,000 hombres, sin incluir las mujeres y los niños. Inmediatamente esto acontece, el Señor empieza, mientras los está Él despidiendo, envía a sus discípulos a que tomen la barca y vayan hacia el otro lado. Eso es lo que antecede este milagro poderoso. Ellos estaban todavía sin entender, diría yo, aquello que había ocurrido en su presencia, delante de sus ojos. Yo quiero que tú le digas a quien está a tu alrededor, a tu lado, a tu izquierda, a tu derecha, a quien tú quieras, elige a alguien. Elige a alguien y dile: prepara tu mente para cambiar de lo natural a lo sobrenatural, de lo natural a lo sobrenatural. El Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, dijo: arrepentidos y convertidos. Estaba diciendo con esto, estaba señalando que era necesario cambiar la forma de pensar para que pudieran entender las cosas que iban a acontecer a partir de ese momento. Arrepentíos, convertíos, volveos a mí, cambiad de mentalidad, esa mentalidad humana finita que no es capaz de entender las cosas del reino. En pocas palabras, eso es lo que el Señor estaba diciendo. Y hoy nos recuerda a nosotros: cambia de lo natural a lo sobrenatural, porque Dios se mueve, Dios se manifiesta en lo sobrenatural. Vemos aquí cómo Dios utiliza lo natural, los eventos naturales, para desatar un evento sobrenatural. ¿Te estás moviendo en algún evento sobrenatural? ¿O simplemente nuestra fe no nos alcanza para desatar ese mover de Dios a favor nuestro? Yo siempre digo esto: yo quiero más. Yo quiero más. Porque si la palabra de Dios dice que el Dios al que yo le sirvo hoy es el mismo ayer, hoy y siempre, ese mismo Dios que hacía aquellos milagros portentosos allá en el relato bíblico, es el mismo. Hoy tienen que estar aconteciendo cosas mayores, según Jesucristo dijo en su palabra. Y ese es mi anhelo y es el desafío que tengo en el Señor, en búsqueda con Él. Y es un desafío que, al hacérmelo a mí, lo hace a la congregación. El anhelar nosotros, provocar a Dios de que en nuestros días se vean esos eventos sobrenaturales. Que entendamos que Dios usa los eventos naturales para desatar los eventos sobrenaturales. Fuimos leyendo y hasta el verso, creo que 24, todo era natural. Había una tormenta, los discípulos se montan en su barca, empiezan a remar, empiezan a darle brazo a esos remos porque van a cruzar. De un momento a otro, eso es natural, ¿verdad? De un momento a otro se revolteaba el mar, como dicen por ahí, se picaba el mar y empiezan a haber olas anormales en medio de la travesía. Hasta ahí es normal, ¿verdad? Pero vemos más adelante cómo el Señor empieza a actuar en lo sobrenatural. Dice que se le aparece a ellos caminando, andando sobre el mar. Eso es algo natural.